Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda a su hermano Roberto Álvarez desde la ciudad de Guatemala. Indudablemente uno de los problemas más comunes de esta época es la preocupación. Estamos preocupados por la situación que estamos atravesando, por todas las consecuencias económicas, emocionales, por todas las consecuencias de salud que tiene esta pandemia. Esto nos lleva a la ansiedad, esto nos lleva a la preocupación, esto nos lleva al estrés. Sin embargo, amados hermanos, el Señor en su sabiduría y en su amor siempre tiene una enseñanza para nosotros. Y en estos tiempos de preocupación, yo no sé cuál es tu preocupación. Tal vez tu preocupación sea tu trabajo, tal vez tu preocupación sea tu negocio, tal vez tu preocupación sea tu familia. Yo no sé, para cualquier preocupación que tú tengas, el Señor tiene un mensaje de esperanza esta mañana. Y el mensaje de esperanza en el que el Señor nos enseña a confiar en Él, en el que el Señor nos enseña que no debemos llegar a la preocupación desmedida, está en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, en donde el Señor nos dice: por tanto os digo, verso 25, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amados hermanos, en esta preciosa enseñanza, el Señor nos enseñará 5 puntos para vencer el afán y la ansiedad. 5 puntos para que tú salgas de esa preocupación que no le agrada al Señor. Mira, hermano, hay 2 tipos de preocupación. Una es la preocupación normal. La preocupación que usted dice: estoy preocupado porque mi hijo no ha venido. ¿Verdad? Su hijo viene y a usted se tranquiliza. Estoy preocupado porque tengo que avanzar en mi negocio. Usted se levanta temprano y avanza, pero usted se tranquiliza y confía en el Señor. Y la otra preocupación, que es la que no le agrada al Señor, se llama afán, que es la preocupación que le lleva a usted a tener ansiedad. Es decir, usted ya se enferma de los nervios. Le lleva a usted a tener estrés. Es decir, usted ya su cuerpo ya está reaccionando, sus órganos ya se están afectando de tanta preocupación. Y finalmente a enfermedades, a insomnio. Ese tipo de preocupación no le agrada al Señor, hermano. El Señor quiere que venzamos el afán. El Señor quiere que si nos preocupamos, la preocupación sea positiva, que la preocupación nos impulse a trabajar más duro, pero a estar contentos. Que la preocupación nos impulse a hacer lo que tenemos pendiente que hacer, pero hacerlo contentos. Y no el afán, que el afán nos enferma, que el afán y la ansiedad nos hacen meternos en más problemas. Esa es la preocupación que el Señor quiere que nosotros venzamos. Y el Señor en Mateo capítulo 6, del 25 al 34, nos da 5 claves para vencer la preocupación. Primera clave de esta hora para vencer la preocupación. Número 1, considera lo que vale tu vida. Esto es lo primero que usted tiene que considerar. No vale la pena preocuparse, hermano, hermana. ¿Sabe por qué? Porque la vida vale más que cualquier problema que usted pueda tener. Escúcheme,
si hoy usted está viendo esta enseñanza, si hoy usted está participando en esta actividad, es porque usted está vivo, es porque usted está viva. ¿Cuántos ya no tienen esa oportunidad, esa dicha de estar vivos? Porque murieron en la pandemia, porque murieron de alguna enfermedad. Y entonces el Señor nos dice, tú tienes que entender que lo más valioso que hay es que estás vivo, que estás viva, hija mía. Esto lo dice en el versículo 25. Dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. Y dice el Señor, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el cuerpo? ¿No es la vida más que el vestido? El Señor nos está diciendo, denle gracias a Dios que están vivos. Este día tú estás disfrutando de la vida. Tienes que reconocer el valor de tu vida. Tienes que reconocer que es Dios el que te ha dado la vida, el que te ha dado tu cuerpo para que te muevas. Por tanto, el Señor te dará todo lo necesario para que vivas. El Señor te dará todo lo necesario para que tú salgas de tus problemas. Escúchame. Si el Señor ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará las cosas más pequeñas? ¿Cómo no nos dará el Señor recursos materiales? ¿Cómo no nos va a sanar el Señor? ¿Cómo no nos va a ayudar el Señor a salir de algún problema? Hermano amado, la vida, hay que darle gracias a Dios. Dice el Señor, la vida vale más que el cuerpo, que el alimento, que el vestido. En otras palabras, estás vivo. Dale gracias a Dios. Hay un dicho que dice, mientras hay vida hay esperanza. Mientras estés vivo, las cosas van a mejorar. Mientras estés vivo, dale gracias a Dios que tienes un día más y que tienes una oportunidad más. Punto número 2, para vencer el afán y la ansiedad que a veces nos domina, tenemos que descansar en la fidelidad de Dios. Oh, hermanos, Dios es fiel. Dios, hermanos, dijo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así el Señor, hermano amado, tiene una provisión en su fidelidad. El Señor siempre nos va a ayudar a salir adelante. Él es el que nos da todos los recursos. Si te das cuenta, Dios controla todo el universo. ¿Cómo no va a controlar un problema que tú tengas? ¿Cómo no va a solucionar algo que a ti te preocupa? En el versículo 26, el Señor pone el ejemplo de las aves. Y dice el Señor, miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y mire la fidelidad de nuestro Padre las alimenta. Y dice el Señor, no valen ustedes más que un pajarito. Mire la fidelidad del Señor, hermano. Si el Señor es fiel a los pajaritos, Él será fiel a ti. Y en el versículo 30 el Señor ahora pone las hermosas flores, la hierba del campo, dice en el verso 30, que hoy es y mañana se echa en el horno, mañana se seca. Dios la viste con esos hermosos colores. Mire esos hermosos colores que yo tengo en este lugar. Dice el Señor, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Escúchame, hermano. Dios no está alejado de nosotros. Él no es indiferente a nuestras necesidades. Él dice, si yo cuido los pájaros, si yo cuido las flores, ¿cómo no voy a cuidar de ti? ¿Cómo no voy a ser fiel a lo que yo te he prometido? Si Él provee, hermano, para las necesidades del animal más grande que es la ballena, y también provee para las necesidades del animalito más pequeño que es la hormiga, ¿cómo no va a proveer para ti? Él es fiel, Él se mantiene fiel. Hay grandes promesas en la Biblia que Él te hará y que te hace. Apóyate en ellas porque Él es fiel. Él dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él dice, aunque pases por el agua, no te ahogarás. Él dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Hermano, confía en la fidelidad de tu Padre. Punto número 3. Para vencer el afán y la ansiedad, tenemos que aprender a reconocer más y más
que Él es nuestro Padre. ¿Sabes algo? El Señor en este pasaje de Mateo 6 nos da la gran enseñanza que Él es nuestro Padre. En el versículo 26, Él habla y menciona que Él es nuestro Padre. Dice el versículo 26, dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Mire, vuestro Padre Celestial. En el versículo 32, otra vez menciona la figura del Padre. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En el contexto de la preocupación, en el contexto de los problemas que nos preocupan, el Señor nos revela y usa el término, tienes un Padre. ¿Quién es un padre? Un padre es el que va a dar lo mejor para ti. Un padre es el que no escatima, el que te ama y quiere darte las cosas mejores. En 6:8, mire lo que dice el Señor. En 6:8 vuelve a mencionar al Padre. Dice en 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Sí, hermano, tienes un Padre. Tienes que aprender a ver la figura de tu Padre. Cuando tú entiendas que tu Padre te ama, que tu Padre te provee, que tu Padre no quiere que nada malo te pase, esto hará una gran diferencia en tu vida. Esto cambiará tu actitud de preocupación. Yo tengo un Padre, ¿y para qué me voy a preocupar? Saber que tienes un Padre cambiará tu visión de la vida, cambiará tu filosofía de la vida. El problema, hermanos, es que no conocemos que tenemos un Padre que lo tiene todo, un Padre que siempre estará ahí cuando lo necesitemos. En Mateo 7:9 dice el Señor, ¿qué hombre, qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Mire, si nosotros como padres humanos, viene su hijito o su hijita y le dice, papi, cómprame un pan, usted va a agarrar una piedra del suelo y se la va a dar. No, hermano. Así es nuestro Padre Celestial. Él sabe todo lo que tú necesitas. Él conoce todos los aspectos de tu vida. Dios como tu Padre conoce todas tus necesidades. Y ese Padre que tienes es muy bueno. Y Él te va a proveer todas las cosas que tú necesitas. Tu Padre te ama tanto que dice la palabra de Dios que tiene hasta contado los cabellos de tu cabeza. Él conoce tus problemas. Él conoce tus dudas. Él conoce tus deudas, tus presiones, tus tribulaciones. Por tanto, confía en el conocimiento de tu Padre Celestial. Él es el Todopoderoso. Él es rico en todo lo que tú necesites. Tú tienes que decir, no me voy a preocupar porque tengo un Padre que me va a proveer. Número 3, mire, clave número 3 que Jesús enseña en Mateo capítulo 6 del 25 al 34 para vencer el afán y la ansiedad. Número 4 más bien. El Señor nos dice en esta enseñanza de Mateo capítulo 6, nos dice el Señor, la cuarta clave para vencer el afán y la ansiedad, nos dice el Señor, no te afanes porque es vano afanarse. Es vano afanarse. De nada sirve afanarse. Es inútil preocuparse. Es inútil enfermarse, hermano, por una preocupación. Es inútil pasar el día deprimido. Eso no va a solucionar nada. Es inútil ponerte triste, ansioso. Eso no va a solucionar nada. Y esto nos lo dice el Señor en 6:27. Nos dice el Señor, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mire, parece que en los tiempos de Jesús había esta preocupación. Yo quisiera ser más alto. Un codo es casi 1 metro, hermano. En la Biblia un codo son 85 centímetros. Casi 1 metro. Mire, las mujeres pueden subir 15, 20 centímetros por unos taconones que se ponen. Pero dice el Señor, aunque tú te preocupes, no puedes crecer 1 metro. No lo puedes lograr porque es lo que es. Hermano, preocuparnos, enfermarnos, estresarnos, dice el Señor,
es en vano. De nada sirve. La ansiosa inquietud no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo. Sirve para úlceras, sirve para derrames, sirve para gastritis, sirve para insomnio. Pero todo eso, hermano, no es bueno para todos nosotros. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque el afán es vano hasta para testificar. Mire, ¿cómo le va a decir usted a su familia? Confiemos en Dios, si lo miran todo el tiempo preocupado. ¿Cómo le va a decir usted a sus amigos? Mira, busca de Dios, si lo miran a usted deprimido, preocupado. Hermano amado, no vale la pena afanarse ni preocuparse. El Señor lo dice directamente, no se puede solucionar un problema por más que tú te afanes. Mejor hay que confiar en el Señor, hermano. Y número 5, mire, para vencer el afán y la ansiedad, aumenta tu fe. El Señor detecta el verdadero problema que nos mantiene ansiosos, afanados, estresados y preocupados. ¿Sabe cuál es? Lo dice el Señor en el versículo 30. Dice el Señor: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está el problema, hermano. El Señor dice, tal vez estás excesivamente preocupado, excesivamente ansioso por tu falta de fe. La fe, hermanos, en pocas palabras es cuán cerca estoy de Dios. ¿Cuán metido estoy con Dios? ¿Cuánto estoy confiando en el Señor? Hermano amado, si andamos alejados del Señor, somos hombres de poca fe. Esa preocupación constante es falta de fe. Es no creer en el poder de Dios. Es no confiar en las promesas de Dios. Es no creer que tienes un Padre celestial. Es no confiar en la provisión del Señor. Pero te quiero decir, tienes que aumentar tu fe, porque tú tienes que entender que tienes un Dios de poder. Ese Dios de poder calmó la tempestad. Debemos de reconocer que a veces nuestra falta de fe se debe a que no estamos conscientes del poder que tiene nuestro Dios, hermanos. Ese Dios todopoderoso nos dice, no te preocupes porque yo calmé tempestades. No te preocupes porque yo alimenté multitudes con pocos panes y pocos peces. No te preocupes porque yo resucité a Lázaro. Hermano, tenemos que aumentar nuestra fe confiando en que tenemos un Dios de poder. Tenemos que aumentar nuestra fe confiando en que tenemos un Dios de promesas. En la Biblia hay una promesa para cada preocupación que tú tengas. ¿Estás preocupado por tu seguridad? Dice, el Señor es mi pastor. ¿Estás preocupado por tu provisión? Dice, yo te proveeré. ¿Estás preocupado? Mire, para cada preocupación hay una promesa. El apóstol Pedro dice que Él nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Empieza todos tus días confiando en las promesas del Señor. Llévale tus problemas, tus ansiedades a tu Padre, porque tu Padre no duerme. Él es tu guardador. Él se compadece de ti. Hermanos amados, tenemos que pedirle al Señor, Señor, tal vez mi falta de fe es lo que está haciendo que me preocupe desmedidamente. Tal vez mi falta de fe es lo que está haciendo que yo esté estresado. Entonces, ¿cómo aumento mi fe, Señor? Le voy a dar 3 pasos para que usted aumente su fe. Mire, paso número 1, usted tiene que entender que la fe es un don de Dios. Usted no puede ir a la tienda y decir, véndame fe. Usted no puede ir donde el doctor y decirle, inyécteme inyecciones de fe. La fe hay que pedírsela a Dios. Y es bíblico, hermano. Los apóstoles vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Dígale usted al Señor en sus oraciones, Señor, ayúdame a aumentar mi fe. Ayúdame a meterme más contigo. Ayúdame a ser más espiritual. Ayúdame a
confiar más en ti, Padre. Quiero tener más fe y el Señor se la va a dar. Pero usted también tiene que obtener la fe. Y la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. ¿Cómo obtiene usted la fe? Oyendo palabra de Dios todos los días, hermano. Si usted se fija, las personas de fe son las personas que están oyendo palabra todo el tiempo. Son las personas que están estudiando su Biblia todo el tiempo. Mire, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo le quiero invitar a que usted esté oyendo himnos y alabanzas. Yo le quiero invitar a que usted esté oyendo predicaciones. Si usted necesita predicaciones, pídalas. Tenemos predicaciones por WhatsApp. Tenemos predicaciones en video. Esté oyendo predicaciones porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Le doy otro consejo. Mire, las personas de más fe, los que han crecido en su fe, son los que tienen una Biblia y un cuaderno. Y están, mire, usted los mira, que tienen la disciplina de leer la Biblia. Usted los mira, que tienen la disciplina de hacer apuntes. Así usted va a obtener la fe. Y en tercer lugar, su fe va a crecer cuando usted se recuerde que el Señor siempre lo ha ayudado. Las cosas poderosas que el Señor ha hecho en su vida. Recuerde usted cuando yo no tenía trabajo y le pedí un trabajo al Señor. Recuerde usted cuando yo tenía un gran problema y el Señor me ayudó a salir de ese problema. Recuerde usted cuando estuve enfermo, cuando mi papá, mi familiar estuvo enfermo y el Señor lo sanó. Eso fortalece la fe, hermanos. Hermanos amados, el Señor entonces nos enseña en su palabra que le entreguemos a Él nuestras preocupaciones. El Señor nos enseña en su palabra y nos dice, miren, yo los voy a ayudar. Y finalmente, el Señor nos da la clave y la conclusión de este mensaje en el versículo 33 y 34. Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el Señor, búsquenme primero a mí, amigo, hermano, que estás en este servicio. Si tú buscas primero a Dios, todas tus preocupaciones y todos tus problemas, dice la Biblia, Él los cargará. Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Busca al Señor, dice el versículo 33. Dice el Señor, si me buscas primero, ¿qué promete el Señor? Todo vendrá por añadidura. Mire qué beneficio hay de buscar a Dios. No se quede sin buscar a Dios. No se quede sin ir a la iglesia. No se quede sin ofrendarle a Dios. No se quede sin tomar la cena. Búsquelo, hermano, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y dice el Señor en el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo el Señor? Tienes que aprender a vivir día a día. ¿Por qué me voy a preocupar por enero si todavía no ha llegado enero? ¿Por qué me voy a preocupar por el siguiente mes si todavía no ha llegado ese siguiente mes? Voy a resolver los problemas de ahorita. Voy a resolver las responsabilidades que tengo ahorita. Dice el Señor, no te preocupes por el año que viene. No te preocupes por el mes que viene. Tal vez ni llegas. Dice el Señor, ponme a mí en primer lugar. Y aprende a vivir con mi ayuda el día de hoy. Es el día de hoy que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu preocupación? El Señor te dice, en estos 5 puntos, te dice el Señor, la vida es más valiosa que cualquier problema. Estás vivo. El Señor te dice, yo soy fiel a ti. Yo te ayudaré porque lo he prometido. El Señor te dice, además yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre y tu Padre siempre te va a sacar de algún problema. Además el Señor te dice, si te estresas y te enfermas, es en vano. Con eso no solucionarás ningún problema. Y finalmente el Señor nos dice, hermanos, aumentemos nuestra fe. Aumentemos nuestra fe. Ese es el problema, que estamos muy bajos en fe. Levántate, asiste a la iglesia, camina con el Señor. Y esas preocupaciones, el Señor las tomará. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre.